El tema de esta noche, reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes, parte 2. Hablábamos la semana anterior acerca de un hombre llamado David. David era un rey que tiene que ver con el sacerdocio. David era un rey. Sin embargo, la palabra lo cataloga como un profeta de Dios. Y profeta de Dios es aquel que habla con Dios. Profeta es aquel que habla con Dios. Y el que habla con Dios es porque está en la intimidad con Dios. Es porque está en lo secreto. Y aquel que sabe estar en lo secreto y en la intimidad es aquel que sabe ministrar en la presencia de Dios como sacerdote. Es aquel que sabe ir a buscar el rostro de Dios. Y el que tiene la función de ello es el sacerdote. Pero ¿cómo? David era un rey. David era un rey. Sin embargo, la palabra de Dios, y lo decíamos con citas, David consultó a Jehová y le dijo: Señor, ¿iré a pelear contra los filisteos? ¿Los derrotaré? ¿Iré, Señor? Y Dios le decía: ve, porque yo estaré contigo y yo te daré la victoria. Entonces el rey se levantaba con estrategia y con una palabra de parte de Dios. ¿Y qué es lo que venía? La victoria segura. La victoria segura. Algo muy contrario a lo que nos pasa hoy en nuestros días. Algo muy contrario a lo que nos pasa hoy en nuestros días. Venimos, esperamos que alguien nos diga: así dice el Señor, yo te bendeciré y te prosperaré, y dice el Señor, hará esto de ti, y esto, y esto, y esto. Y creemos la palabra. Y la creemos y decimos: sí, Señor, yo sé que tú me vas a bendecir, yo sé que tú me vas a prosperar, Señor. Más ahora que estoy pasando esta situación de crisis, tú me vas a prosperar, tú me vas a bendecir. ¿Y qué creen? Pasan unos días, pasan meses, pasan años y no se cumple la palabra. Lo digo con respeto y con temor de Dios, y a la vez digo lo que dice la palabra del Señor. ¿Será que la palabra que nos profetizaron no fue tan profética? Es decir, cuando en aquel tiempo de Moisés muchos profetas se levantaban y decían: así dice el Señor, así dice el Señor. Y Dios decía: si la profecía de tal profeta no se cumple, el tal se ha llamado mentiroso y se ha echado fuera. El tal se ha llamado mentiroso. Si su profecía no se cumple, el tal se ha llamado mentiroso. Y qué responsabilidad. Qué responsabilidad decir: así dice el Señor, y que no se cumpla la profecía. ¿Qué le parece? Y hoy en día se da vivimos un evangelio de este tipo, a donde mucha gente se atreve a soltar palabra, a donde mucha gente se atreve a decir: así dice el Señor. Qué bueno que haya valor. El apóstol Pablo dice: ojalá que todos profetizaran, pero en orden y como debe de ser. ¿Perdón? Sí, y que cuando se hablen lenguas, que haya quien interprete. Pero decía el apóstol: ojalá y que todos profetizaran, que todos pudiéramos profetizar. Pero esto en cuanto a la profecía a nivel iglesia. Porque ahí se tienen que cumplir algunos puntos y algunos requisitos. En cuanto a la profecía, tiene que haber edificación, exhortación, consolación. Y dice el pastor: si es más completa, tiene que haber convencimiento y enseñanza. Sin embargo, esa es la profecía a nivel iglesia. Sin embargo, la profecía a nivel don es más amplia y no precisamente tiene que encajar en esto. No precisamente tiene que encajar en el asunto de la edificación, la consolación. No precisamente. No me malinterpreten.
Se lo estoy diciendo, porque cuando el profeta Isaías viene a profetizar al rey, se me fue, Ezequías, viene el profeta Elías, se presenta delante de Ezequías y solamente le dice: arregla tu casa, que de cierto morirás. Y se retira, y no hay consolación, ni hay convencimiento, ni hay enseñanza. Pero es una palabra profética que va más allá del nivel de iglesia. Y esta palabra sí va a cumplir. Sin embargo, porque el rey Ezequías estaba enfermo, sin embargo, este hombre Ezequías se voltea a la pared, comienza a llorar, pedir misericordia. Dios, acuérdate, yo soy tu siervo, yo te he servido en mi juventud, acuérdate, Señor. Le llora a Dios. ¿Y cómo le habrá llorado? Que en unos minutos, que cuando el profeta bajó de la alcoba del rey, estuvo en la antesala del palacio, y ahí se entretuvo probablemente el profeta, porque era el profeta. Todo el mundo quería saber dónde estaba, todo el mundo se le acercaba a saludarlo, a ver si tenía una palabra para él, como hoy en nuestros días. Todo el mundo lo entretenía. Al profeta le llevaban presentes. Al hombre de Dios, cuando se le iba a consultar, se le llevaban presentes. Y la gente probablemente le ofrecía y lo entretenía. Va saliendo del palacio y viene la palabra de Dios nuevamente a Isaías: regrésate y dile a Ezequías que yo le añado 15 años a su vida. Nuevamente otra palabra profética que se cumple, ¿verdad? Pero decíamos, hoy en día nosotros, ¿sabe? Lo digo con todo respeto, porque le quiero retar con esta palabra, no yo, el espíritu de la palabra, porque dice la palabra que usted y yo somos reyes y sacerdotes. Sin embargo, a la gran mayoría estamos acostumbrados a ser plebeyos. Estamos acostumbrados a ser plebeyos. Los plebeyos no tienen nada prácticamente. Los plebeyos no tienen muchos privilegios. Los plebeyos no tienen, si necesitan palabra, tienen que ir al sacerdote. Si necesitan un favor del rey, tienen que ir al rey. ¿Qué le parece? Y la palabra de Dios dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes. No dice que somos plebeyos. Sin embargo, a veces actuamos como tales. ¿Por qué le digo esto? ¿A quién le gustaría que hoy entrara un profeta de Dios reconocido y le dijera, por ejemplo, aquí, Juanito Pérez, dice el Señor que hace 4 meses tú le pediste esto y esto y esto, y hoy el Señor te va a conceder esta petición que tú le hiciste hace tal fecha? ¿A quién no le gustaría eso? ¡Wow! Todos diríamos, yo también quiero eso. A mí también me encantaría que me profetizaran así, ¿verdad? ¿Quién no uno que se la pasa uno pidiéndole a Dios, Dios, respóndeme, Señor? Y de pronto viene alguien y dice, eso que tú le has estado pidiendo, dice el Señor que tú le has estado pidiendo esto y esto y esto, y que Él te lo va a dar. Solamente tienes que hacer esto y esto. Se va uno para atrás, se queda uno con los ojos abiertos, diciendo, ¿quién le dijo? Se va uno para atrás casi. Pero ¿qué creen? ¿Nos gusta eso? ¿Quién no, verdad? Seríamos mentirosos si dijéramos, yo no. No, claro que sí. Todos en nuestras situaciones de vida anhelamos que de pronto venga una respuesta de parte de Dios a nuestro clamor, a nuestro llamado de auxilio, y anhelamos una respuesta y una palabra, y que de pronto aparezca de la nada un hombre de Dios y nos diga, dice el Señor que tu oración, que es esta, que es esto y esto que tú le has pedido,
ya llegó a mi presencia, dice el Señor, y que pronto tendrás tu respuesta. Wow, decimos, gracias Señor, te alaba mi alma, Padre. Lo hacemos. Pero, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? Es el sacerdote llevando la palabra al pueblo. Es el sacerdote llevándole la palabra al pueblo. Nosotros somos los sacerdotes, debemos de ser los sacerdotes, y el pueblo debe de ser la gente necesitada, no nosotros mismos, profetizándonos a nosotros mismos. Claro, también lo necesitamos, sí, estamos aprendiendo, pero nosotros debemos de ser sacerdotes para llevar una palabra y reyes para ejecutar la palabra también misma que Dios nos dé en el caso necesario. Hablamos del rey David, un rey que fungía como sacerdote. Hablábamos de Josué, la otra parte, un sacerdote que ejercía como rey, un sacerdote que ejercía como rey. Todavía no había reyes, sin embargo, él ejercía, ejecutaba las acciones como si fuera un rey. ¿Quién es el que ejecuta las órdenes? Es el rey. Y el sacerdote Josué, normalmente decimos Josué, y apareció Josué, sí, pero se nos olvida que Josué era un sacerdote, y un sacerdote que habitaba en el tabernáculo, no cualquier sacerdote, era un sacerdote que desde su niñez habitaba en el tabernáculo. A los pies de Moisés aprendió este hombre Josué. Y cuando muere Josué, Dios le dice: a ti te levantaré, Josué. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Yo te bendeciré, yo te prosperaré. Yo estaré contigo donde quiera que tú fueres. Ve y pasa este Jordán, Josué. Dios le hablaba así: ve y pasa el Jordán. Y Josué dice: prepárese todo el pueblo. Vamos a pasar 3 días de ayuno y vamos a juntar alimento y pasaremos. Y pasó Josué recibió la palabra y ejecutó la misma palabra. Josué él mismo ejecutó la palabra: prepárese todo el pueblo, vamos a cruzar. A la palabra de Josué, y ahí vamos. Y Josué venía obedeciendo la palabra de parte de Jehová. Josué venía obedeciendo la palabra de parte de Dios. Bueno, le voy a hablar, le estaba hablando de esto, ¿verdad? Y le decía la semana anterior también, mire, a Josué le pasó algo muy curioso. Dice la palabra de Dios que Josué fue un hombre que siempre tuvo la victoria. Mientras Josué estuvo al frente de Israel, todas las victorias eran para el pueblo de Israel. Pereciendo Josué, cambió la historia. Pero mientras Josué estuvo al frente, hubo victoria en Israel. ¿Por qué? Porque Josué era un sacerdote. Pero pasó algo curioso: el pecado de Acán. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Porque es muy conocida. Que fueron a la batalla, salieron a la batalla y Acán dice que vio unos lingotes de oro y un manto babilónico y dijo: oh, qué bonito está esto, nadie se va a dar cuenta. ¿Se acuerdan de los comerciales de mucho oro? Nadie se va a dar cuenta. Así seguramente Acán vio los lingotes de oro por ahí, vio un manto babilónico, fácil se le hizo envolver los lingotes en el manto y se los escondió y se los llevó a su tienda y los ocultó ahí. Y dice que la palabra de Dios dice que salió Josué a la batalla con 3,000 hombres. Salieron a la batalla contra una nación llamada Jai. Y dice que de pronto la ciudad de Jai se levantó contra Josué, contra los 3,000 hombres que iban, y dice que hirieron a algunos de los que iban con Josué.
y los hicieron huir literalmente, los hicieron correr al pueblo de Israel. A ese pueblo de Israel los hicieron correr literalmente. Y dice la palabra del Señor que Josué rasgó sus vestiduras y fue y consultó a Jehová. Fue y consultó a Jehová. Y le dice Dios, ¿que no sabes que hay anatema? ¿Acaso no sabes que hay anatema en el pueblo? Ve y limpia al pueblo, purifícalo, saca el anatema del medio. Y dice Josué, ¿dónde está el anatema? Yo te lo voy a mostrar. Y le empieza a mostrar por primo, y luego por familias, y luego los padres. Y bueno, llegan a la casa de acá, llegan a su casa y le dicen, aquí está el pecado. Tú eres el que has estado ocultando el pecado. Y ya no le quedó más remedio acá que decir, sí, yo fui, bye. Termina esta historia trágicamente. Terminan apedreando acá junto con su familia, sacan todos sus bienes, sus animales, los apedrean fuera del campamento. Y nuevamente vuelve la victoria al pueblo de Israel. Nuevamente vuelve la victoria, ¿verdad? Y Josué preguntaba, ¿por qué nos pasó esto? Es ir a consultar al Señor. Y hoy en día, ¿sabe? Hoy en día nos cuesta trabajo preguntarle al Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y le preguntamos, sí, pero nos cuesta esperar la respuesta de parte de Dios. Por muchos factores, por la manera en que vivimos, por la manera en cómo oramos, por la manera en cómo nos movemos, cómo nos comportamos, cómo actuamos, cómo entendemos la palabra de Dios, si la sabemos descifrar o no la sabemos descifrar, si estamos aprendiendo el lenguaje de Dios o no interpretamos el lenguaje de Dios. Porque Dios habla de una o de otra manera, les decía Job. Dios habla al hombre a través de sueños, a través de visiones, pero Dios habla de una o de otra manera, pero Dios habla y nosotros entenderemos. Y a veces entendemos lo que queremos, no entendemos el mensaje de Dios. Dios nos dice, es por aquí, y nosotros, pero es que por aquí es más cómodo, Señor, y es más cortito, pero es por aquí, porque por aquí te voy a enseñar, pero por aquí me voy mejor, Señor. Y nos terminamos yendo por aquí. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que se vienen situaciones que no entendemos. ¿Por qué? Porque no estaba esto trazado en el plan de Dios. Nosotros podemos cambiar el rumbo de nuestra historia. Si yo hoy decido echar todo por la borda y mañana me va mal, ¿qué diré? Dios tuvo la culpa. No, mis decisiones. Pero Dios, al momento que yo digo, ya he hecho todo por la borda, ya no me interesa, Dios me dice, espérate, no lo hagas. Pero yo no entiendo la palabra de Dios y digo, sí lo hago. ¿Qué me llevó a mal? Mi propia decisión, porque no sé ministrar como sacerdote, y menos ejecutar la palabra como el rey. Lo dije así, a veces actuamos como el pueblo, como los plebeyos del pueblo. Necesitamos una palabra de parte de Dios. ¿Y a quién se la consultamos? Al profeta. No mismo nosotros decimos, vamos a ver al hermanito fulano, a ver si el Señor le da una palabra. No mismo nosotros lo decimos. Yo lo he hecho. Hemos dicho, vamos a ver si el hermano fulano tiene una palabra de parte de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que sí se interesa en buscar la presencia de Dios y una palabra de parte de Dios. Y es malo que consultemos a Dios también. No, probablemente no sea malo, pero Dios espera que yo mismo le pregunte. Dios espera que yo mismo le pregunte, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Para dónde me muevo? ¿Para dónde camino? ¿Cómo actúo?
Señor está esperando mi reacción. Sin embargo, muchas veces nuestras reacciones, y vamos a orar, estamos orando, Señor. ¿Cuál orando? No oramos nada. No oramos nada, ¿verdad? Cuando decimos que vamos a orar, no es cierto, no estamos orando. No estamos orando, ¿verdad? A veces, dice el hermano, hasta chismositos somos. No oramos, ¿verdad? Si hoy preguntáramos, algunos levantarían la mano y algunos no la levantaríamos, ¿verdad? Pero no es esa la intención. La intención es que aprendamos a ministrar como sacerdotes, no como pueblo, no como el pueblo. El pueblo es aquel que está allá esperando una palabra de parte de Dios a través del sacerdote. ¿Y quién es el sacerdote? Soy yo. Nosotros somos los sacerdotes. Jesucristo dijo: yo los constituyo reyes y sacerdotes. Yo los constituyo reyes y sacerdotes para este tiempo, para que tengan palabra fresca y para que ejecutemos la palabra de parte de Dios, ¿verdad? Y hablábamos acerca de un hombre David, de un hombre Josué. Quiero agregar otro más a la lista. Ya lo habíamos mencionado. Y este hombre era Abraham. Este hombre Abraham, antes de que se cumpliera la promesa en su vida, dice la palabra de Dios que cuando él salió, Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Efectivamente, Abraham salió de su tierra, pero no salió de su parentela, se trajo al sobrino. No se quiso ir solo. Bueno, Dios le dice: no, tienes que salir de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué hago, Señor? Sepárate de Lot. Se separa de Lot. Le dice: Lot, escoge, mira, escoge. Nuestros criados pelean por los pastos, porque tenemos mucho ganado. Escoge. Uno escogió la llanura y al otro le tocó la parte montañosa. Sin embargo, allá estaba la bendición de Abraham. Allá estaba la bendición de Abraham. Y Lot dice que se escogió la parte más llana, más verde, la que se veía más agradable. Y bien, Lot poco a poco se fue metiendo, o la ciudad se fue ampliando, y de pronto Lot ya vivía en Sodoma. Y dice que en un tiempo, hubo un tiempo donde un rey llamado Kedorlaomer, este rey dice que tenía oprimidos a los reyes de Sodoma y de Gomorra. Dice la palabra de Dios que les cobraba impuesto, tributo. Este rey Kedorlaomer les cobraba impuesto a los reyes de Sodoma y de Gomorra. Los tenía oprimidos, los tenía en opresión. Y dice que de pronto estos dos reyes se levantan en armas. Eran cuatro reyes contra 5, dice la palabra. Y dice que estos 4 reyes se levantan y dicen: ya no vamos a dejar que nos estén cobrando tributo, ya no lo vamos a permitir. Y dice que se levantaron en armas contra este rey Kedorlaomer, se levantaron, pero estos reyes eran reyes poderosos que tenían gente y estrategias militares. Y dice la palabra de Dios que este tal rey Kedorlaomer, junto con otros reyes, dice que vinieron contra Sodoma, contra Gomorra, les hicieron guerra, los derrotaron, y dice que los corretearon, los persiguieron hasta los valles. Dice que ahí había unos pozos de asfalto donde cayeron los sodomitas y los de Gomorra. Y dice la palabra que este rey Kedorlaomer se llevó a la gente, y entre ellos iba Lot, sobrino
sobrino de Abraham, dice la palabra, iba Lot, el sobrino de Abraham. Y dice que uno de los que escaparon, dice que vino rápidamente vino rápidamente a Abraham y le trae la noticia: mira, los reyes, aquellos reyes vinieron contra Sodoma, contra Gomorra y contra las otras ciudades que estaban ahí. Y dice que se llevaron a tu sobrino Lot, entre el botín se llevaron a tu sobrino con toda su familia. Entonces Lot toma una estrategia militar. Él toma una estrategia y dice: voy a ir contra ellos, no se pueden llevar a mi sobrino. Pero ¿qué creen? Viene la estrategia militar. Abraham dice: voy a ir, pero ellos son reyes, yo no puedo ir solo contra ellos. Armó su gente y dice la palabra que le pidió ayuda a unos jóvenes que eran sus aliados. Uno se llamaba Manre, el otro se llamaba Escol, dice la palabra. Y Abraham se apoyó en estos dos hombres y les dijo: apóyenme, miren, se llevaron a mi sobrino Lot, yo lo quiero ir a recuperar. Y dice que se armaron, Manre, Escol, Abraham se armaron y dice que salieron a la batalla. Yo creo que llevaban un poco de víveres para el camino. Y dice que los persiguieron de noche. Llegaron, sitiaron a estos reyes. Dice la palabra de Dios que sitiaron a estos reyes llamados Kedorlaomer, el cual se acompañaba de otros 4 reyes. Un rey llamado Elam, Tidán, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinir, y Arioc, rey de Eleazar. 4 reyes, dice la palabra, contra 5. Sin embargo, Abraham, con una estrategia militar, dice que se apoya en otros dos jóvenes, les pide apoyo y va de noche contra este rey Kedorlaomer, y dice que lo ataca de noche y los hiere y los persiguen, y recupera a Abraham el botín. Abraham recupera el botín, todo lo que se habían llevado estos reyes, Abraham lo recupera. Cosa que no pudieron hacer los reyes de Sodoma y de Gomorra, teniendo estrategias militares. Sin embargo, Abraham tenía una promesa de parte de Dios: yo te bendeciré, dice el Señor. Sal de tu tierra y de tu parentela y yo te bendeciré, dice el Señor. Acuérdense, una palabra específica de parte de Dios en la vida de Abraham: yo te bendeciré. Con esa se queda Abraham. Y creo que con esa nos quedaríamos todos. Que alguien le diga al Señor: yo te bendeciré. Wow. Yo quiero que el Señor me bendiga. Y Abraham tenía esa promesa: yo te bendeciré. Y se cumple aquí la palabra de parte de Dios. Abraham va y es prosperado porque tenía una promesa de parte de Dios. Yo te voy a bendecir, le dijo Dios a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela y yo te bendeciré. Y efectivamente, cuando sale Abraham a la guerra contra estos reyes, dice que recupera el botín. Y dice que le sale al encuentro el rey de Sodoma y le dice: quédate con el botín, solamente devuélveme la gente. ¿Y qué creen? Abraham, que era un hombre que conocía a Dios, dijo: no me quedo con tu botín, no, es tuyo. Yo fui a recuperar a mi sobrino, el botín quédatelo, porque no quiero que digas: yo enriquecí a Abraham. No quiero que tú digas que tú me enriqueciste, dice que le dijo el rey Abraham al rey de Sodoma. No, solamente tomaremos la comida que comieron los muchachos.
Solamente eso vamos a tomar, porque creo que se la merecen. Creo que se merecen la comida, por lo menos. Y no solamente Abraham dice que salió con 350 hombres. Y dice que con él iban dos muchachos aliados, Mamre y Escol, los cuales llevaban por lo menos otra cantidad igual de gente. Unas 1000 personas que llevaban. Unas 1000 personas llevaban y dijo Abraham: no tomaremos nada del botín, solamente lo que comieron estos muchachos. Páganos la comida. Páganos la comida, ¿no? Decía Abraham. Páganos la comida. Así lo dejamos, ¿verdad? Y dice que cuando venía Abraham de derrotar a los reyes, le salió al encuentro un hombre llamado Melquisedec. Un hombre llamado Melquisedec, rey de Salem, dice la palabra de Dios. Si usted quiere ver esto, vaya conmigo al libro de Génesis, en el capítulo 14, en el versículo 18, nos vamos a encontrar con este pasaje. 17, yo lo voy a ir leyendo, usted sígalo con su vista. Génesis 14, 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, fíjese, Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Pero esta palabra Jesucristo la declaró para nuestro tiempo. Todavía no existían reyes en Jerusalén, todavía no existían sacerdotes en Jerusalén, porque no había llegado la ley, no había llegado nada de ello, no había linaje levítico, no había nada de nada, porque todavía no se cumplía la promesa en Abraham. Abraham no tenía hijo, no había nacido Isaac, a Isaac no le habían nacido los 12 hijos que tuvo más, ¿verdad? Pero los 12 hijos que fueron los patriarcas todavía no habían nacido. Sin embargo, aparece un personaje que dice que es rey Melquisedec, rey de Salem, escuchen, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Esta palabra es para usted y para mí. Esta palabra es para nosotros. Algo que Jesucristo le dijo al apóstol Juan, a quien nos ha constituido y nos hizo reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, es esta palabra. Sin embargo, nos regresamos unos 4000 años atrás y nos encontramos con que había un personaje llamado Melquisedec, que era rey de Salem, rey y sacerdote, reyes y sacerdotes. Y este personaje, Melquisedec, era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote del Dios Altísimo. Este personaje, dice la palabra de Dios, que sacó pan y sacó vino, pero no crea que salió con un canastito de pan. Acuérdese, por lo menos llevaba 1000 hombres. Por lo menos llevaba 1000 hombres este hombre Abraham. 1000 hombres por lo menos llevaba. Y dice que este rey, ¿a qué? Miren, ahí le va. ¿Qué fue lo que hizo Abraham para que de pronto le saliera este hombre llamado Melquisedec a la mitad del desierto? A la mitad del desierto sale un hombre llamado Melquisedec y le ofrece a Abraham pan y le ofrece vino en el desierto, en un tiempo de guerra. Dice que Sodoma y Gomorra estaban en guerra contra este rey Kedorlaomer. Imagínense cómo estaba la situación.
cómo estaba la situación financiera, cómo estaba la situación económica en ese país, en esas poblaciones. Y de pronto sale un hombre llamado Melquisedec. ¿De dónde apareció? Sale este hombre llamado Melquisedec, le ofrece pan a Abraham, le ofrece pan, le ofrece vino, no solamente para él, para toda su gente. Y si usted hace números, si usted echa números, sale un hombre y le ofreció una cantidad. Sacar vino en una época de crisis financiera, de guerra, el vino era algo costoso. En tiempo de guerra, el pan, en tiempo de guerra, se escasea el pan. Vemos el caso de cuando Elías dice que profetizó que no hubiera sequía, y el hambre dice que era grande. Bueno, aquí las situaciones de guerra provocan que el hambre se escasee, que el pan se escasee y el hambre aumenta, acrecenta, ¿verdad? Podemos recordar un pasaje a donde dice que el pueblo de Israel estaba sitiado y dice que la gente se estaban comiendo a los niños por causa del hambre. A causa del hambre se estaban comiendo hasta los niños. Aquí, porque era una situación de guerra. Aquí miramos algo similar. Sale un hombre llamado Melquisedec y le ofrece panes a Abraham. Le ofrece panes a Abraham. Le ofrece panes al hombre de la promesa. ¿Quién? Un rey llamado Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué tuvo que hacer Abraham para que Dios se manifestara a su vida de esta manera? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿Qué fue lo que llevó a este hombre Melquisedec a encontrarse con Abraham y ofrecerle pan y vino en medio del desierto? Y dice la palabra de Dios que Abraham, de todo el botín que llevaba, dice que le ofreció los diezmos en agradecimiento a este hombre Melquisedec. Y este hombre Melquisedec es una figura de Cristo, o una manifestación de Cristo. Pero para que se manifestara este hombre Melquisedec, algo tuvo que hacer Abraham. Y lo decía momentos antes, que Abraham, cuando fue y recuperó el botín, dice que Abraham derrotó a este rey Kedorlaomer. Va Abraham, lo derrota, huyen. Abraham recupera todo y viene el rey de Sodoma y le dice: quédate con todo. ¿Qué dijo Abraham? Me quedo con todo, llévate tu gente. No fue así. Porque Abraham no lo dijo así, no lo registra así la palabra, pero Abraham tenía una promesa en su corazón: sal de tu tierra y de tu parentela, y de cierto te bendeciré, y haré de ti una nación grande y poderosa, una nación fuerte. De ti saldrán reyes y reyes de los hijos de tus hijos. Solamente sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham estaba en espera de esa promesa. Y era sencillo ayudarle a Dios, ¿verdad? Ya recuperé el botín y este hombre me lo da, me lo quedo. Pero no fue así, porque Abraham sabía que su bendición iba a venir de parte de Dios. Abraham, encima de ello, Abraham era un hombre que ya tenía riqueza. Encima de ello, ya Abraham tenía riqueza. Nada más, imagínense, tomó de sus hombres a 350 y los armó. Imagínense un hombre que tiene 350 trabajadores, nada más a los que se llevó y otra parte que dejó.
tener unos 500 trabajadores a su cargo. Imagínense la vida que llevaba Abraham. Sin embargo, cuando él va y recupera el botín, era el botín de una nación. Era el botín, era mucho lo que se habían robado estos reyes, porque estaban oprimiendo a Sodoma, Gomorra. Era mucho el botín era grande. Sin embargo, cuando viene el rey de Sodoma y le dice: quédate con todo, solamente devuélveme mi gente, quédate con todo, dame mi gente, yo quiero recuperar mi gente, mi reino, quédate con todo, Abraham. Ni una correa de calzado, ni un hilo me llevaré tuyo, le dice Abraham al rey de Sodoma. Ni un hilo me llevaré, ni una correa de calzado tomaré de ti, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Abraham sabía lo que tenía, la promesa de parte de Dios: sal de tu tierra y de tu parentela, que de cierto te bendeciré. Esta acción probablemente fue lo que provocó que de pronto saliera en el desierto un hombre llamado Melquisedec. Y venía, era un rey. Imagínense a un hombre llamado Melquisedec como un rey montado en su caballo, con gente que corre delante de él, gente que corre atrás de él. Era un rey, acuérdense. Era un rey. Y gente que traía camellos con panes y con vino. Un rey. Viene este hombre y le dice: come, Abraham, toma. Yo sé que vienes de la batalla. Y vienen hambrientos y vienen cansados. Pero come. Y le provee de pan y le provee de vino. Pan y vino. Suena a película, pero no es eso, ¿no? Pan y vino, dice que proveyó este rey de Salem. El rey provee de pan y de vino. Y es el papel que tenemos que aprender a desempeñar nosotros como reyes y como sacerdotes. Tenemos que ser gente que provee pan. ¿A quién? Al necesitado. Pero no lleves la figura a la parte material, Bueno, también, si usted tiene, claro, adelante, qué bueno que tiene, porque Dios le ha bendecido. Pero en el terreno espiritual tenemos que ser gente que provee de pan y de vino, Y a este hombre Abraham, esta acción justa le permitió ver la providencia de parte de Dios, de un hombre llamado Melquisedec, que le ofreció pan y le ofreció vino. Función del sacerdote, función del rey y sacerdote: ofrecer pan y ofrecer vino a aquel que se encuentra saliendo de la batalla o en medio de la batalla, diremos. ¿Quién? El sacerdote, el que busca la palabra fresca, el que busca la palabra de Dios, lo hemos dicho. Y el que ejecuta la sentencia, el que ejecuta la palabra, es el rey. Y como rey usted debe levantarse e ir y llevar la palabra de parte de Dios. Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Continuaremos con este tema la semana próxima. Póngase de pie en esta hora.